Vaya mosqueo tienen en Francia con Neymar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El PSG fue campeón de la Liga el pasado domingo y Neymar no fue a ese partido. Neymar estuvo en Brasil, además compartió publicaciones en redes sociales jugando al póker, algo que ha sentado muy pero que muy mal a la prensa francesa, a la afición del PSG, porque piensan que Neymar ha menospreciado tanto a la Liga como al propio PSG. Vamos a escucharlo todo en este vídeo, sobre todo con Dugarry, exfutbolista que ahora tiene un programa en Radio Monte Carlo que de verdad ha destrozado a Neymar con una crítica que le ha hecho brutal. Vamos a escucharla, vamos a analizarlo todo, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol. El pasado mes de febrero Neymar se lesionó con el PSG, el gran fichaje, el fichaje más caro de la historia del fútbol, se lesionó y por lo tanto se perdería lo que quedaba prácticamente de temporada con el equipo parisino. Neymar se quería recuperar para el Mundial ya que era su principal objetivo, estar en esa cita de Rusia 2018 con la selección brasileña. El PSG por su parte cayó eliminado de la Champions League y la vida siguió para ellos hasta que finalmente consiguieron ganar el pasado fin de semana la Ligue 1 después de golear al Mónaco por 7-1 con un PSG que fue una auténtica pisonadora sin Neymar y sin Mbappé, pese a que consiguieron ganar por 7-1 al segundo de Francia, para que veáis un poquito la diferencia que hay del PSG respecto al resto de rivales en Francia. En ese partido estuvieron todos los jugadores de la plantilla presentes, ya sea en el palco, en el propio banquillo o sobre el terreno de juego, a excepción de Neymar. Neymar no viajó, Neymar se quedó en Brasil. Recordemos que está llevando su recuperación sobre el terreno brasileño. En su casa de Brasil le ha ido a visitar incluso el propio jeque del PSG, Nasser Al-Khelaifi, con el director deportivo del club, Antero Henrique. Se está hablando mucho de que puede marcharse del PSG el próximo verano, se hablaba mucho del Real Madrid, aunque ese rumor parece que ha perdido bastante fuerza en las últimas horas, pero pese a ello lo que ha chocado en Francia no es que Neymar se pueda ir o que Neymar esté en Brasil recuperándose, sino que simplemente no haya vuelto a ver el partido en el que el PSG se jugaba la Liga y mucho menos a festejar ese título con sus compañeros. Esto es lo que opina Christophe Dugarry, exjugador de fútbol, jugó en el Marsella, en el Barça, en el Burdeos, en el Milan, tiene una gran trayectoria en Francia, es uno de los mayores líderes de opinión. En su programa Team Duga en Radio Monte Carlo ha comentado esto sobre Neymar. Atención a la brutal crítica que le hace el jugador brasileño, se puede escuchar, no está en el estudio, pero esto es lo que ha comentado. T'étais devant ta télé hier, tu te régales sur la pelouse, etc. Là, 7-1 en plus, sans Mbappé, sans Neymar, le PSG flamboyant. Mais t'as réussi quand même à t'énerver. Qu'est-ce qui t'a chagriné? L'absence de Neymar, bien évidemment. Comment il peut ne pas être là pour le match du titre? Mais comment on peut accepter ça? Comment ce garçon peut être, ou on peut lui donner l'étiquette, ou lui se prétendre le leader de cette équipe quand tu viens pas partager le titre avec ses copains? Mais fais un sport individuel si tu te regardes que le nombril. Et alors après j'ai des copains qui m'ont envoyé qu'il était apparemment il était en train de, il avait la télé en fond d'écran et sur les réseaux sociaux, il est en train de jouer au poker et de faire sur son nouveau sponsor là, il est en train de faire parce qu'il a signé un contrat avec une marque de poker ou je sais pas quoi. Au moment où tu regardes le match, c'est la seule chose à laquelle tu penses et c'est son papa que l'on voit au tribu, son papá que va a recevoir la medalla. Tremendo lo que suelta Dugarry sobre Neymar, porque dice que el jugador brasileño no puede ser considerado un líder, no se puede considerar el líder del PSG si no va al partido en el que el equipo parisino se juega la temporada. Y es que yo realmente estoy muy de acuerdo, porque al final lo que hace es un poco menospreciar a tu equipo y a la competición. Neymar, dice Dugarry, que solamente mira por sí mismo, y yo creo que en cierto modo tiene razón, ¿no?, el exjugador francés, porque lo que se le nota a Neymar es que está a su bola, que está en Brasil disfrutando de su vida y que el PSG ya ni se acuerda. Yo creo que ahora mismo le dices a Neymar de qué equipo es y no te lo sabe ni decir de dónde juega su equipo siquiera. La verdad es que se le nota a Neymar que está muy poco metido con el PSG, que al fin y al cabo fichó por el PSG porque le hicieron una muy buena oferta, pero que tampoco siente los colores ni mucho menos. De hecho dice Dugarry que el que debería recoger la medalla es el propio padre de Neymar, que sí estuvo presente en ese partido, ¿no? Se rajada increíble. Después de esto Dugarry siguió hablando mal de Neymar, criticándole y comparó la situación que ha vivido con el PSG a lo que hubiera pasado si hubiera jugado en el Barça. Comment le club peut accepter un truc comme ça? Si Neymar était toujours au Barça, il serait revenu sans aucun problème. Là, il crache sur le club. Mais comment on peut se comporter comme ça? Comment on peut être aussi nombriliste? Fais un sport individuel. Mets-toi au tennis. Ça se trouve, il est très très fort au tennis. J'en sais rien, moi. Mais à un moment ou un autre, comment le club peut accepter? Et comment lui, par rapport à ses partenaires, comment tu peux les regarder dans les yeux, leur serrer la main dans le vestiaire quand tu te comportes comme ça? Il est où le leader Neymar? Et tu penses que la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut la gagner avec des attitudes comme ça, avec des comportements comme ça? Je trouve ça
Scandaleux. Tremendo cómo se pone Dugarry, porque dice que si jugara en el Barça hubiera vuelto a ese partido para ver el partido de sus compañeros, el que podían haber ganado la Liga, pero que como está en el PSG pues no respeta nada, no respeta ni a sus propios compañeros y se pregunta cómo puede llegar a mirarles a los ojos. Y es que sin duda alguna Neymar ya no está faltando el respeto solamente al club, a la competición, sino también a sus compañeros y aficionados, porque al final parece que le da totalmente igual lo que está haciendo el PSG, si está ganando la Liga, si está cayendo en Champions League, sea lo que sea. Neymar parece ser que solamente piensa en sí mismo y que cuando no está jugando con el PSG pues al final el fútbol le da igual y lo que le importa es él, le importa jugar al póker, le importa su carrera y le importa conseguir patrocinios publicitarios, el resto le da igual. Y para cerrar esta brutal crítica que de verdad se está haciendo viral en Francia, hay muchísima gente de acuerdo con esta opinión de Dugarry, es decir, no la pongo porque sea la única opinión que va contra Neymar, sino que es que mucha gente de Francia, sobre todo del PSG aficionados, están de acuerdo con Dugarry y piensan lo mismo. Es que Dugarry dice que por qué Neymar puede ir al Carnaval de Río y no puede ir a ver al PSG en directo. J'étais très choqué de voir ça. Il n'était pas présent pour le match retour face au Real Madrid. Il n'était pas présent pour la Coupe de la Ligue. Allez, ok, si tu veux. Il n'est pas présent maintenant. Je pensais qu'au début, il n'était pas présent parce que je me suis dit, il peut pas voyager, c'est trop tôt, peut-être que sa cheville, elle va gonfler. Mais là, ça fait déjà maintenant un mois qu'il envoie des posts sur les réseaux sociaux. Je suis à un anniversaire, je suis à une fête, je suis là. Quand les Brésiliens, leur spécialité, c'est de faire des allers-retours pour aller au Carnaval de Rio. Ils veulent tous aller au Carnaval de Rio. Ça les dérange pas de faire un aller-retour en 48 heures pour aller au Carnaval. Et là, tu viens même pas pour fêter le titre avec tes coéquipiers. Mais moi, je serais supporter du Paris Saint-Germain, mais je serais d'une colère folle. Mais Christophe, il crache sur le club, il marche sur, il piétine le club. Après Ibra, c'est Neymar. Je n'en peux plus de ces joueurs, aussi talentueux soient-ils, qui ne font que se regarder le nombril et qui ne pensent qu'à eux. Ça donne une très mauvaise image du footballeur, de l'esprit du jeu, de l'esprit collectif. On est censé jouer ensemble, faire une équipe, mais il a pas vu les matchs de la Roma. Les mecs, ils se mettent le cul par terre, les matchs de la Juve. C'est un collectif qui gagne les matchs. Dugarry lo tiene claro, dice que es escandaloso y que está muy enfadado con Neymar, al igual que la afición del PSG también lo está con el propio jugador brasileño. No es para menos, ¿no? Neymar con este comportamiento ha sido muy poco profesional, ha demostrado que es un jugador muy egocéntrico y que al final, pues yo creo que ningún equipo quiere tener en su vestuario un jugador así, que solamente piensa en sí mismo, el brillar por luz propia, como ya lo hemos visto a lo largo de esta temporada, y al final pasar totalmente de sus compañeros y de lo que consiga el propio equipo, la historia del equipo. Vamos, que le da todo igual, que a Neymar le importa él, luego le importa él y por último también le importa él. Eso es lo que más le importa a Neymar ahora mismo, lo ha demostrado bastante no yendo a ese partido, jugando mientras al póker, estando mientras con sus amigos de risas, de fiesta, y mientras tanto el PSG, su equipo, el equipo que le paga un pastizal, por cierto, que ha pagado mucho dinero por él, pues jugándose ganar la Liga, jugándose ganar la Liga en una competición que tenía muy encarrilada, pero que menos que no faltarle respeto así a tu equipo, a tus compañeros, a quien te paga y presentarte en ese partido, o por lo menos no estar haciendo otras cosas, estar centrado en ver ese encuentro, por lo menos aunque sea por la televisión desde Brasil, si es que dices que no puedes viajar, cosa que ya hemos visto, pues que tampoco es para tanto, porque si está el Carnaval de Río puede estar sin duda alguna viendo al PSG en directo, pero bueno, cosas de la vida. Neymar hizo eso, Neymar tomó esa decisión, en Francia va muy contra él, en Francia está muy enfadados con esto, todo sea que al final provoque su salida del PSG, por lo menos que la afición se le eche de tal manera encima que al final pues le incomode esta situación hasta que decida abandonar el equipo parisino. Estaremos pendientes de Neymar, pero sin duda alguna se ha equivocado enormemente no estando en ese partido, no estando pendiente y no yendo al campo a verlo. Me gustaría conocer tu opinión, ¿qué piensas del comportamiento de Neymar? ¿Qué opinas de las palabras de Dugarry? ¿Estás a favor o en contra? Pues mira, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, ¿eh? ¡Hasta luego!